Lo interrumpo porque nos está llegando una información de último momento que estaría hablando de un muerto por coronavirus en el Congreso de la Nación. Sí, hubo una compañera... ¿Qué detalle nos da? Una compañera del Senado que trabajaba en servicios generales, que murió el martes del pasado por coronavirus en la Clínica Santa Isabel. A ver si podemos repetir esto, Di Próspero. Entonces, una compañera del Senado, ¿qué actividad tenía? Trabajaba en servicios generales. En servicios generales. En limpieza, sí, en limpieza. Bien, ¿y qué contacto había tenido el último tiempo, antes de ser internada? Porque la compañera, la última vez que fue al Congreso, porque estaba con licencia, con una licencia, fue el 6 de marzo. El 6 de marzo, la cuarentena empezó el 20. Y falleció esta persona el día martes. Falleció, sí, no tengo la fecha exacta. Porque la información que a nosotros nos llega es que habría estado trabajando en el Congreso de la Nación hasta una semana antes de la información, de la detección del coronavirus y también de la internación. Hasta una semana antes habría estado trabajando. Esa es la información que nosotros tenemos y que se trata, bueno, de una persona que trabajaba en el Congreso. Eso te lo puedo dar después por privado porque lo sacamos en Recursos Humanos y ahí me pido el último día que marcó la huella de presentismo, y ahí te va a decir el último día que trabajó. Bien. Así que, pero había una versión que el último día fue el 6 y había otra que el último día había sido el 10. ¿Usted? Entre el 6 y el 10 fue el último día que fue a trabajar al Congreso. Bueno, eso también habrá que investigar entonces cuál fue la última fecha de trabajo, porque, digo, por ahí no coincide tanto con la información que tenemos de que hasta una semana antes de la internación estuvo trabajando. Bueno, habría que ver respecto de esto. ¿Qué edad? Una semana antes de la internación no puede ser. Sí. Porque si murió, yo te estoy diciendo el martes, el día martes. 4 días, una semana antes estaba la cuarentena. Y no estaba yendo al Congreso. Hace más de 20 días que estamos en cuarentena. ¿Pero no se dedicaba a una actividad esencial? ¿No se dedicaba? No, limpieza, el servicio general, limpiaba oficinas, limpiaba los baños, una compañera que era de limpieza. ¿Qué edad esta mujer? ¿Qué edad esta mujer? Una compañera joven, 49 años. 49 años. Sí. Bien. ¿Alguna patología previa o algo respecto de esta mujer? Sí, tenía patología persistente. Tenía persistentes. No sé si tenía patología persistente. Bien. También esta compañera se infectaron uno de sus hijos y uno de su nieto, que uno dio negativo y otro dio positivo. Y bueno, por supuesto que están aislados, ¿no? ¿Se pudo hacer alguna trazabilidad respecto de ellos? Digo, ¿habían viajado, habían tenido contacto, sus hijos, nada? Una compañera, una compañera que realmente no creo que haya viajado, a lo mejor pudo haber tenido contacto con alguien que haya viajado. Claro, todavía no se estableció la trazabilidad. Pero no creo que ella haya viajado al exterior porque yo la conozco y la conocía bien, y no creo que haya ido. Bueno, por supuesto que lamentamos, ¿no, Di Próspero? Esto es una situación preocupante, estar hablando de una persona fallecida por coronavirus dentro del Congreso de la Nación. Digo, ¿cómo se van a tomar las medidas de ahora en más? ¿Qué recaudos adicionales se van a tomar? Digo, una cosa es... por más que no hubiese fallecido esta compañera, se tienen que tomar la misma medida que si hubiese fallecido. O sea, hay que tomar las medidas que correspondan y cuidar la vida de todos los compañeros. Totalmente de acuerdo. Hay que tomar todas las medidas que correspondan, y que se está trabajando conjuntamente con las autoridades, tanto como la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso, secretario administrativo diputado Rodrigo
Rodríguez, y bueno, y con los dos presidentes de la Cámara, que si bien presencialmente Cristina Fernández de Kirchner no tuvo por la cuarentena porque vino de Cuba con su hija, no tuvo físicamente, constantemente, telefónicamente, estuvo presente y al tanto de todo. Ahora, todo eso, ¿no? Di Próspero, ¿qué pasa con las personas que tuvieron el último tiempo contacto con esta mujer de 49 años de Servicios Generales, que es la que falleció por coronavirus dentro del Congreso? ¿Hay aislamiento preventivo para las personas que tuvieron contacto? No soy científico ni médico. No, pero digo, si se han tomado medidas con sus compañeros. Por supuesto que tenemos la Dirección de Ayuda Social, la obra social nuestra, por supuesto que evalúa el caso, que lo está evaluando y todo eso. Y yo, de todos estos días que uno ve los noticieros y se la pasa viendo información, especialista y especialista, hasta que hay muchos disienten en algunos temas, ¿no? En el mismo tema, algunos disienten Sí, a ver, hay médicos que establecen ciertas pautas, otros que evalúan de otra forma las pautas a seguir, pero digo, dentro del Congreso, con sus compañeros, con la mujer, los compañeros de la mujer, ¿qué decisión se tomó? Claro, si esta compañera dejó de ir a trabajar el 10 de marzo y muere el martes, ¿qué día fue? Supongamos que fue el martes. El martes fue... Y estamos hablando del 7, día 7, no. 7 de abril. En torno al 7, claro. El 7 de abril. Bueno, ahí se dice, se dice que no hay que aislar a la persona que estuvo con alguien, son 14 días. Si no estuviste dentro de los 14 días con esa persona, no tenés que aislar a toda la gente pero que estuvo. Acá por eso es que insisto con esta pregunta, porque claro... de un médico, ¿eh? No, está bien, pero yo le pregunto esto, Di Próspero, porque como la información que nosotros teníamos era de una persona fallecida dentro del Congreso, que hasta una semana antes del fallecimiento había estado trabajando o había estado allí dentro del Palacio Legislativo, la consulta era si en esa última semana había tenido seguramente contacto con otra gente del Congreso. Por eso la pregunta si realmente se había tomado algún tipo de medida adicional para sus compañeros o los que habían estado en contacto. Usted me habla del día 6 como último día de trabajo o tal vez el 10, algo que todavía no está confirmado. Mira, primero porque la compañera entra a la clínica Santa Isabel por una neumonía. Entra por una neumonía y después le hacen el testeo, muere sin saber que se muere por coronavirus. No lo supo. Cuando viene el análisis del Mablán, ahí dice que tiene coronavirus. O sea, estamos hablando de un caso que nos enteramos después de fallecida la mujer, que post-mortem, digamos, el resultado fue post-mortem, la confirmación. El resultado fue post-mortem. Bien. Fue post-mortem. Sí, o sea, hasta el momento ella había sido internada por una neumonía. No es que entró infectada por coronavirus y muere por coronavirus. Entró por problema respiratorio de una neumonía, se le hace el análisis y se muere antes de tener resultado del análisis y después ahí sale que dio positivo el coronavirus. Claro, lo que hay que analizar también es si la neumonía fue producto del coronavirus. No, bueno, por supuesto, y hay que porque no es que hay que analizar con lo que vos decís, y lo que se está haciendo y lo que se va a evaluar, por supuesto, los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, las enfermedades persistentes, si tenía antecedentes. Totalmente de acuerdo. Pero la duda, digo, y la preocupación, puertas adentro, imagino, del Palacio Legislativo, es saber con cuántas personas tuvo contacto esta mujer, más allá de que no se sabía hasta el momento que tenía coronavirus y que el resultado o la internación fue producto de una neumonía. Imagínate que esta mujer pudo haber tenido contacto no solamente dentro del Palacio Legislativo,
sino en su barrio, sino... Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero de- dentro del Palacio Legislativo, dentro del Congreso, ¿con cuántas personas se estima que podría haber tenido? nosotros estamos en cuarentena. Nosotros Sí. estamos en cuarentena. Si a esta mujer le agarró, le habrá agarrado la infección, ¿cuándo? O sea, hagamos un análisis de sentido común, no científico, digo yo. Ujú. Y Sí, esta a mujer ver, dejó de ir, si nos basamos en el dejó- sentido común, como usted nos dice, Sí. podemos trazar 14 días para atrás desde el momento del primer síntoma, como para establecer la posibilidad de haber contagiado a otras personas. 14 Bueno. días previos al primer síntoma. Bueno, poner que fue internada el 5 de abril. Sí. O sea, ella estuvo 2 días internada, por lo que usted nos dice. Yo la verdad que la información exacta no la tengo porque mañana en la obra social va a estar el informe de la Santa Isabel, y el informe lo vamos a tener completo en la obra social, ¿no? Claro, porque, a ver, tenemos que, con el sentido común, como usted dice, Di Próspero, coincido con usted, hay que hacer una trazabilidad 14 días para atrás desde el primer síntoma. Ahora, si ella fue internada el día 5, eso no implica que el día 5 haya tenido síntomas y por eso la internaron. Quizás venía con síntomas de una semana previa también. Y después de una semana de síntomas decidió internarse. Digo, hay que hablar por ahí sobre datos más concretos, ¿no?, que pensar en el día de la internación. Y también podemos hablar desde el sentido común, digo, la cantidad de casos asintomáticos que hay, que quizás en el primer tiempo por ahí infectan o contagian, pero no tienen síntomas. No, está bien. Bueno, con ese criterio tendríamos que hacer cuarentena. Es un tema muy delicado. Por también, supuesto, ¿no? por supuesto. Yo puedo estar con vos, no tener síntomas y me puedo infectar también. Por supuesto, por eso mi pregunta es más directa y es saber con cuántas personas tuvo contacto esta mujer antes de ingresar en su licencia, como usted nos dijo, o hasta el momento en el que fue internada. ¿Con cuántas personas dentro del Congreso? Olvidémonos del barrio, porque eso seguramente ha tenido contacto también con vecinos, ha ido a comprar cosas, pero dentro del Congreso la preocupación es ¿con cuántas personas tuvo contacto esta mujer? Y con los compañeros del trabajo de ella, por supuesto. Bien, ¿y qué medidas hasta el momento el Congreso decidió para sus compañeros? No, porque no están trabajando. O sea, ni siquiera se lo llamó por teléfono para avisarle que... El Congreso hoy, desde el punto de vista del personal, no está trabajando. Hay guardias mínimas, total y absolutamente mínimas, que son las de seguridad, que son personal jerárquico, los directores, y si va el presidente de la Cámara va con su personal político. Bien. Y algún personal y algún funcionario político más. Bueno, Di Próspero, vamos... El Congreso está vacío desde lo que es presencialmente. Vamos a estar atentos. De lo que es a nivel informático, ¿no? Vamos a estar atentos a cómo evoluciona esta información y, por supuesto, toda la información que se pueda recabar, ¿no? Porque es una situación preocupante de igual modo. Le agradezco, Di Próspero, por el contacto con Canal 26 y también por toda la información que nos ha brindado, digo, de los detalles de cómo trabaja el Congreso en la actualidad, cómo se prevé que va a trabajar de aquí en más y también por los datos de esta mujer. Entendemos que no es su responsabilidad lo que ocurrió dentro del Congreso, sino de los responsables de la Cámara, y agradecemos igualmente que nos haya brindado toda esta información, Di Próspero. ¿Vos decís que es responsabilidad de los responsables de la Cámara de lo que pasó en el Congreso? No. Digo, no es responsabilidad suya lo que pasó en el Congreso. Digo, hay responsables en la Cámara y hay responsables dentro del Palacio Legislativo que son los encargados de tomar las decisiones respecto del cuidado sanitario también y de las medidas sanitarias que hay que tomar en una situación de pandemia. Lo que le pasó a esta mujer en la Cámara tampoco es responsable de la... No, digo, de la investigación, de todo lo que pasó dentro del Congreso. Pero nosotros la compañía es afiliada a nuestro gremio. Sí. Y por supuesto que nosotros, y está la obra social, por supuesto que nosotros queremos saber... Totalmente. Queremos saber qué es lo que pasó realmente. Porque hubo varias versiones... que primero hubo la partida de función del Santa Isabel decía que había muerto por probable
neumonía. Probable virus de corona, probable coronavirus. Sí. Entonces yo cuando me avisan eso digo, pero escúchame, ¿cómo va a poner en el partido de difusión probable coronavirus si el único que está autorizado para analizar, para decir si el coronavirus es positivo o negativo es el Malolán? Bien, bueno. Y encima no tenían el resultado la Santa Isabel que llegó posterior a la muerte, como usted nos decía, por parte del Malbrán. Claro. Hay un montón de cosas que hay que aclarar dentro de lo que es, más que las autoridades administrativas. Estas mismas cosas, Di Próspero, son las que preocupan y obviamente no llevan claridad, por eso vamos a estar atentos a toda la información oficial que se pueda brindar y aguardar, obviamente, también, como usted decía, ¿no?, la semana que viene, respecto de las definiciones y la información confirmada de todo lo que ocurrió con esta mujer. Tiene que aclarar también la Clínica Santa Isabel. Totalmente de acuerdo. También tienen que aclarar que cuando alguien muere se hace el escrito, a qué hora murió, de qué murió, por qué murió, y bueno... vamos a estar siguiendo toda esta información. A usted, Di Próspero, le agradezco nuevamente el contacto con Canal 26 y con todos los detalles que nos pudo aportar, que por supuesto son relevantes, son importantes también para estar atentos a lo que está pasando, ¿sí? Bueno, gracias, Federico, un abrazo. Un abrazo para usted. Ahí estaba entonces Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación de Personal Legislativo.